el feriado correspondiente al día 20 de noviembre. Eh, eh, Como todos ustedes saben, se debe a ¿qué cosa el 20 de noviembre? El Día de la Soberanía Nacional, profe, habíamos dicho. Soberanía nacional. Bueno, pero ¿y por qué? La pregunta es ¿por qué celebramos el 20 de noviembre el día? Habiliten las cámaras, porque ahora estoy viendo nombres, pero no sé si están por ahí, están despiertos, están desayunando, están con el gorro de dormir puestos todavía. A ver, ¿por dónde andan? Luchi, ¿vos los estuviste tomando asistencia ya? ¿No? ¿Duermen todos? No todavía, Meissner, que empiecen a Bueno, aparecer. Aparte, igual ¿dónde queda están? grabado y se controla. Arato Gabriel, ¿está despierto? No. Cecilia de Isamón, ¿está despierta? No. Carla Escalante, no. Es la verdadera importancia geopolítica, geoestratégica, económica, de tener o no tener, o sea, de tener o no tener, digo groseramente, ser realmente propietarios, si quieren, hablando mal y pronto, con un lenguaje no muy jurídico, de las Islas Malvinas. Están enclavadas en una posición tal que la proyección de todas las zonas que la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar establecen como derechos de los estados ribereños, tienen mucho que ver con tener o no tener las Islas Malvinas en nuestra soberanía, porque si no, todas esas proyecciones, como ustedes ven en el mapa que ahora vamos a reiterar, se cortan por la mitad prácticamente. En cambio, Malvinas, por la situación que tiene, permite proyectar todas esas distancias, todas esas zonas que la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar reconoce a los estados ribereños a unas distancias realmente espectaculares. Si a eso le sumamos a Malvinas propiamente dichas, las otras islas, Georgia, Cádiz y San Juan del Sur, van a ver que es muy distinto. La ley argentina prevé obligatoriamente que usemos el mapa bicontinental y considera en ese mapa bicontinental el continente antártico. Hay algunos que plantean con relativa razonabilidad que lo del continente antártico es distinto a Malvinas porque con respecto a la Antártida tenemos, no vamos a tener tiempo de desarrollar todo, pero la verdad que sería interesante, y si pueden léanlo. Con respecto a la Antártida tenemos una situación jurídica distinta porque existe el Estado Antártico que establece un statu quo en relación al continente antártico. Eso no quita que tengamos pendiente la reclamación sobre nuestro sector antártico y que podamos tranquilamente proyectar nuestra soberanía en función de eso, ¿sí? Por lo menos para tener una presencia indiscutida, que los otros estados no tienen derecho a reclamarla sobre ese sector antártico. ¿Entienden? La situación de Malvinas es absolutamente distinta desde el punto de vista jurídico, porque Malvinas no está internacionalizada como continente antártico, sino que se trata, y esto es lo fundamental de entender para los derechos argentinos, se trata de un territorio que está cuya soberanía está en disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Esa es la caracterización del conflicto que hace la Argentina y esa, felizmente, para nuestros derechos, es la caracterización que también hace la comunidad internacional a través de sus resoluciones.
Esto es lo importante para la posición argentina, el reconocimiento internacional de la posición argentina y no de la posición británica. Para Inglaterra se cierra en una postura que obviamente parte del hecho de que ellos tienen la ocupación efectiva, tienen la posesión del territorio, lisa y llanamente la posición jurídica de Gran Bretaña, del Reino Unido, es la de todo usurpador. Mirá, yo estoy aquí y de aquí no me mueve nadie y no quiero discutir el asunto. No hay forma de sacarme de aquí. La policía, en este caso no existe. Si quisiéramos ir a un juicio internacional, tenemos el problema de que no van a aceptar, de hecho no lo aceptaron, la jurisdicción de ningún tribunal internacional que pudiera tratar la cuestión y fallar sobre la misma. En la Argentina, entre los super expertos, está discutida la cuestión si nos conviene o no nos conviene ir a un tribunal internacional por lo largo que puede resultar el trámite y por una cuestión jurídica muy importante para ustedes como abogados, de por qué, una pregunta que se suele hacer al final de las charlas, pero como acá no estamos en forma presencial, ya adelanto la respuesta. Una de las preguntas que más nos hace cuando hablamos de estos temas en un auditorio así de gente más o menos preparada, entonces nos dicen, bueno, doctor, y después de todo esto, ¿por qué no vamos a la Corte Internacional de Justicia? ¿O por qué no vamos a otro tribunal internacional o un arbitraje? Bueno, uno, porque Inglaterra no, primero, de hecho, Inglaterra no aceptaría ir a la jurisdicción. Sería toda una complicación. Y segundo, prevención que hacen algunos juristas en la Argentina, porque la mayoría de los tribunales internacionales tienen una cierta tendencia, digamos, hay una tendencia jurisprudencial, si ustedes quieren, a aceptar las situaciones de hecho. O sea, el que tiene el territorio, no importa mucho si tiene razón o no tiene razón, y las cuestiones históricas y los argumentos jurídicos, los tribunales internacionales, con un, diríamos, pragmatismo jurídico entendible, ¿verdad? Piensen ustedes en qué es un tribunal internacional. Unos señores jueces, vestidos con la toga esas para que se ven en las películas, en los tribunales internacionales todavía se usa, algunos por lo menos en la Corte Internacional de Justicia, que tienen que resolver una cuestión que es potencialmente conflictiva. De hecho, nosotros tuvimos un conflicto armado en el 82 y que tienen que lograr que su fallo sea operativo, o sea, que su fallo realmente sirva para resolver la cuestión. Entonces, ¿qué es más? No es tan correcto decir más fácil, entre comillas, que acate un fallo, un Estado que tiene que salir del territorio que ocupa por las buenas, con todo lo que ello implica, o que acate ese fallo un Estado que no tiene la posesión y que no podría acceder a ese, salvo por la fuerza, obviamente, a ese territorio, si el otro Estado no se retira del mismo. Por esto, los tribunales internacionales tienden a preservar el statu quo y reconocer, darle un valor jurídico mayor al que en justicia tiene al hecho de la posesión efectiva. O sea, corremos, síntesis de todo esto, corremos el riesgo, siendo un tribunal internacional, que por una cuestión de pragmatismo jurídico, ese tribunal internacional termine fallando y diciendo, bueno,
le damos la razón al que tiene la posesión efectiva y se terminó el problema. Por esto, algunos dicen que no conviene ir a un tribunal internacional y que conviene seguir lo que está siguiendo la Argentina desde hace mucho tiempo. Hay que decirlo también en este tema, con altibajos, ¿verdad? Dando a veces mucho impulso, como se le está empezando a dar en este momento, o abandonando la cuestión, resignando completamente los derechos, la discusión sobre la soberanía, como quiere Inglaterra. Hablemos de cualquier cosa menos de soberanía. Hablemos de pesca, hablemos de explotación de petróleo, hablemos de explotación de otros recursos, hablemos de navegación, hablemos de turismo, de todo lo que ustedes quieran, menos de navegación. Fórmula que termina en la práctica siendo no hablemos de nada, porque finalmente ponen a los CalPER en el medio y la conversación se dificulta horrores. Esta es la situación de hecho. Entonces lo que tenemos que ver aquí es, si nos sentamos a negociar con los ingleses como nosotros queremos, cuáles son nuestros argumentos para decir las islas son verdaderamente argentinas. Este es el punto central de la discusión. ¿Cuándo comienza la historia? Como en todo litigio patrimonial, esto ya lo dijimos varias veces, pero conviene repetirlo, como en todo litigio patrimonial, cuando discutimos un terreno acá en cualquier lugar de la Argentina, urbano, suburbano, rural, empezamos a revisar cuáles son los títulos que la parte tiene. ¿Por qué fulano dice que tiene derecho a la propiedad? ¿La compró, la alquiló, la arrendó, la heredó, la ocupó simplemente? ¿Qué papeles tiene para decir que tiene derecho a estar en ese terreno? Aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué papeles tiene la Argentina? ¿Qué títulos tiene la Argentina para decir que las islas son argentinas? Y como también lo dijimos ya, tenemos que remontarnos necesariamente a la historia. ¿Qué nos dice la historia? Esta historia comienza con el descubrimiento de América. América era un territorio habitado por, en los términos del derecho internacional de la época, que ustedes vieron, por eso insistimos en la doctrina Lorimer y compañía, habitado por tribus salvajes, en el concepto de los conquistadores, de los colonizadores europeos, que teóricamente no tenían derecho o tenían un derecho disminuido en cuanto a la posesión de las tierras, y por eso las potencias europeas tenían derecho a repartirse estos territorios. ¿Con qué criterios se los repartieron? Vamos a dejar de lado, aunque tendrían que dominar ustedes, ya saben que es pregunta del examen final, o no, tenemos segundo parcial, nomás no final, pero es pregunta de todo examen, la opinión de Francisco de Vitoria, la opinión del padre Suárez, de Montesinos, etc., que están absolutamente en las antípodas de este pensamiento colonialista. Pero el hecho es que para la doctrina del derecho internacional, estos territorios eran res nullius, o sea, cosa vacante, cosa de la cual los estados europeos se podían apropiar. Y Malvinas en particular estaba deshabitada, nunca estuvo habitada ni por siquiera tribus nativas. Algunos estudios dicen que hubo alguna población transitoria, pero población efectiva, habitantes nativos de Malvinas, no hubo. Este es un dato que también es importante en función de la resolución 1514, que, acuérdense, otorga derecho a la autodeterminación o a la libre determinación
a los pueblos originarios, a los pueblos habitantes originarios, nativos de ese territorio, que fue conquistado, apropiado por la fuerza, por las potencias europeas. Colón descubre América el 12 de octubre de 1492, según todos sabemos. Y ahí comienza una carrera económica, militar, cultural y jurídica. Una de las cosas que hay que tener en claro es que en ese momento, en esa coyuntura histórica, fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, Inglaterra, Francia, Holanda, no existían en el mapa político-económico mundial. Las dos potencias más importantes en ese momento eran España y Portugal. Digo, para entender la importancia de los documentos bilaterales entre España y Portugal. Los otros actores que son hoy más importantes, en ese momento no existían. ¿Se entiende? Entonces, lo que hicieron España y Portugal en ese momento es decisorio, en ese periodo de tiempo. España descubre América y el rey de España corre presuroso a verlo al Papa. Bueno, esto que yo digo a verlo al Papa, obviamente no se fue hasta Roma, pero recordemos, como siempre solemos hacer, que el Papa de ese momento, así como tenemos en esta coyuntura de Papa al señor que está detrás mío, a el Papa Francisco, que en realidad es Jorge Bergoglio, un ciudadano argentino, en ese momento, coincidencias de la historia, el Papa, el Papa Alejandro VI, era un señor español, en realidad llamado Rodrigo de Borjas, italianizado Borgia, el Papa Borgia. Lean, siempre recomiendo lo mismo, cuando llegamos aquí, la historia de los Borgias, la historia de Alejandro VI. Alejandro VI fue uno de los papas más importantes de la historia y un personaje realmente interesante desde todo punto de vista. Al punto que, fíjense si es importante esta historia, que si ustedes leen El Príncipe, en la primera página del Príncipe, Maquiavelo cita justamente a los dos personajes centrales de esta historia, al Papa Alejandro VI y a Fernando de Aragón, como símbolos del ejercicio del poder. Fernando de Aragón, el rey de España, uno de los dos reyes católicos, habría que estudiar incluso el matrimonio de Fernando con Isabel, la importancia que tuvo, cómo Fernando opta por casarse con Isabel y genera una alianza política muy diferente a la que hubiera generado si se casaba con la heredera del trono portugués. Hasta eso es importante en la coyuntura histórica de ese momento. España financia a Colón, Colón descubre América, el rey de España va a pedirle al Papa una bula que declare sus derechos a esos territorios que eventualmente se pudieran descubrir. Uno desde esta óptica dice, pero qué fenómeno ir a pedirle al Papa. Bueno, esta no era la primera vez, no era una cuestión extraordinaria. Hay muchos antecedentes de bulas papales que otorgaban potestades de diferentes alcances a varios monarcas europeos sobre distintos territorios. No vamos a entrar acá en la enumeración, pero les digo, hay antecedentes de bulas anteriores, y después hubo bulas posteriores, otorgando cosas parecidas a la que le otorga a España y a Portugal en estas famosas 4 bulas. Ninguna con el alcance de la famosa bula intercetera, donde el Papa
traza una línea que parte el mundo, a oriente de esa línea, todas las tierras descubiertas por descubrir, etcétera, etcétera, le corresponderían a Portugal, y todas las que estuvieran a occidente le corresponderían a España. Esta bula es decisiva. ¿Por qué es decisiva? Alguien diría, pero ¿y si después todo el mundo desconoció el derecho del Papa a hacerlo? ¿Quién era el Papa para andar regalando territorios? Primero, en el momento en que lo hace, era la suma autoridad, como estudiamos al estudiar la evolución del derecho y de la comunidad internacional, en el momento en que el Papa Alejandro VI dicta la bula, la autoridad política internacional del Papa era reconocida por todas las potencias europeas. O sea que en el momento de generarse el documento, ese documento jurídicamente era válido y tenía un valor político fundamental. Pero no termina ahí la cuestión nada más que en las bulas, porque ¿cuál era el valor jurídico justamente de ese documento papal? Que todo el mundo generalmente lo reconocía, lo aceptaba y se comportaba en función de lo que el Papa digo, no este Papa, cualquiera de los papas, el Papa al que le tocaba formular el documento lo decidía. Normalmente lo acataban. En este caso, Portugal no lo acata de entrada, tampoco lo desconoce. Le propone a España, el rey de Portugal le propone a los reyes españoles negociar. Si esto es altamente perjudicial para Portugal, negociemos. Negocian y terminan firmando el tratado que ustedes dominan de historia constitucional, el Tratado de Tordesillas. Galucci, ¿estás por ahí? Doctor Galucci, Sí, anda por ahí. estoy. Vamos a mirar los mapitas, eso así visualizamos lo que estamos diciendo. ¿Se ve? Vamos a mirar los primeros mapas. Miramos. Esto. ¿Se ve bien ahí, Tito, no? Yo veo bien, no sé ustedes. Sí, se ve bien, profe. Y se ¿Se ve bien? Sí, doctor. y se ve, doctor. Bueno, muy bien. Ahí ven en el mapa más grande, yo toco la pantalla como si yo pudiera correr la pantalla. En el mapa donde están la línea roja y la línea verde, como bien dice ahí en las aclaraciones, la raya roja corresponde a la bula intercetera de 1493 y la línea verde corresponde al Tratado de Tordesillas de 1494. Como ustedes ven, a ver, un detalle. Portugal era la potencia marítima más importante de la época. Portugal, el rey Don Juan, se había establecido, si ustedes miran el mapa de Europa, si ampliamos Europa, ven que Portugal es el estado, el país, el territorio, es un balcón sobre el Atlántico. ¿Sí? Desde ese punto extremo del territorio portugués, la corona portuguesa había comenzado desde prácticamente comienzos del siglo XV, 1420, 1430, son cuántos años piensen para esa época, sobre todo de 1492, una tarea de exploración y expansión marítima de Portugal, bordeando toda la costa africana y llegando antes ya del descubrimiento de América,
llegando a la India, explorando todo el Océano Índico e incluso comerciando con la India. Portugal era una potencia marítima importantísima. Cuando 1492 es un año clave en la historia. ¿Por qué? Porque Portugal ya era Portugal antes de 1492, pero España no era España antes de 1492. En 1492 se consigue por fin, y este es el gran mérito de los Reyes Católicos además, terminar con la ocupación musulmana en España, porque normalmente solemos leer en historia la expulsión de los moros del territorio español, ¿verdad? Esto se logra recién en 1492, el mismo año en que Colón iba a descubrir América. Poco antes se había producido la ocupación de Constantinopla, Estambul para los turcos, y los turcos cerraron el comercio con todo el oriente. De tal manera, digo esto para que entendamos el contexto histórico, de tal manera que los comerciantes europeos, al no poder ir directamente por territorio, hoy que está tan de moda hablar de nuevo de la nueva ruta de la seda, bueno, no poder comerciar con todo el Medio Oriente y el Extremo Oriente a través de lo que hoy es Turquía, diríamos, no tuvieron más remedio que buscar desesperadamente la ruta marítima que lo condujera a llegar a la India y llegar a la China. ¿Cuál era? Y bordear el continente africano, cruzar el Océano Índico, todos mares, aguas conocidas. Pero también estaba la aventura de navegar hacia el oeste y llegar a las Indias y llegar a la China navegando directamente hacia el oeste. Esa era la propuesta de Colón. En el medio se encontró con el premio mayor del continente americano. Según algunos, los portugueses sabían que existían, sobre todo por algunas expediciones, si ustedes miran de nuevo el mapa van a ver lo muy cerca, mirando el mapa, no más vale que no se vayan en una balsa, pero mirando el mapa lo muy cerca que está la costa occidental africana con la costa oriental de América del Sur, ¿verdad? Los portugueses, según algunos, tenían conocimiento, habían hecho este viaje y conocían con la aproximación propia de los instrumentos que tenían, fíjense ustedes, 1400, finales del siglo XV. Pero tenían conciencia de la existencia de un enorme territorio en esa latitud y en esa longitud. Por eso, si ustedes miran dónde cae la línea roja, la línea del Papa, apenas le hubiera dado la puntita del continente sudamericano. Por eso Portugal inicia una acción diplomática muy dura, una discusión muy dura, muy fuerte, hasta que logra hacerle firmar a España el Tratado de Tordesillas y correr la línea que fijó el Papa a 300 leguas. Esto, para los derechos de Portugal, es muy importante. Fíjense la enorme cantidad de territorio que gana en América esa franja, que a nosotros en este mapa nos parece pequeña, en la práctica es un enorme territorio. Y esa línea verde de Tordesillas iba a ser justamente una especie de desafío para Portugal para avanzar más hacia Occidente. No vamos a tener tiempo, obviamente, pero cuando uno estudia
la evolución territorial, la expansión geopolítica de primero Portugal y después el Brasil, vamos a ver la enorme cantidad de territorio que ganó durante la colonia y ya el Brasil independiente, si comparamos un mapa de Brasil con este mapa donde se fija la línea de Tordesillas. Es muchísimo el territorio, había por ahí, pero creo que acá no lo tenemos. Si se puede bajar acá. Bajá un poquito, Galucci, a la imagen 16. Ahí está. La particularidad tanto de la bula papal como de los tratados de Tordesillas y de Zaragoza, después, es que no eran como se cree normalmente una línea que dividía nada más que medio mundo. Fíjense lo que está pintado en marrón claro, en anaranjado, mostaza, no sé qué número es todo el territorio o la esfera de influencia de Portugal. Porque en realidad no era una línea que dividía un meridiano que dividía medio mundo, era un meridiano que daba vuelta a todo el mundo. Por lo tanto, lo que aquí en el Atlántico partía el continente americano, entre España y Portugal, fíjense en Oriente como parte, mejor dicho, en lo que hoy es el Océano Índico, como parte el continente australiano, por ejemplo, y como parte todas las islas del Pacífico, distribuyéndolas también en un momento donde ese territorio, todas las islas del Océano Índico, estaban en disputa, y del Océano Pacífico estaban en disputa. No para apropiarse de ellas como del continente americano, sino para ver quién podía llegar a comerciar con ellas, porque ese era ya un territorio común conocido y eran poblaciones con las que los europeos mantenían relaciones comerciales. Este es un tema que hay que tener en cuenta. El Papa decide sobre los derechos de las dos potencias marítimas más importantes de la época. Las otras, en el contexto internacional, no existían en ese momento. Las dos potencias marítimas más importantes de la época, las únicas dos que en ese momento andaban navegando por el mundo, deciden y acuerdan esta línea de Tordesillas. Y en esa línea de Tordesillas, que es lo que a nosotros nos interesa, queda claro prácticamente todo el Atlántico Sur, si ustedes ven, y las Islas Malvinas donde están, quedan claramente en jurisdicción española. Por eso es que Portugal, más allá de que intentó y consiguió y avanzó en el continente americano, en la tierra, hablando mal y pronto, no lo hizo nunca, ni intentó hacerlo, ni buscó hacerlo, ni hay ningún atisbo de expedición portuguesa a los mares del sur, en el Atlántico Sur, hablemos. Nada que ver con la costa africana, nada que ver con el Océano Índico. Acá en el Atlántico Sur, digamos, más abajo, las ambiciones y el trabajo geopolítico y el trabajo comercial y militar de Portugal se limitó a lo que hoy es Uruguay. Ahí sí, hasta ahí llegó, y un enclave fundamental, pero yo le diría que es el límite sur de los intereses portugueses, fue Colonia.
que hoy es Colonia del Uruguay, la famosa Colonia del Sacramento, que fue un enclave portugués en el Río de la Plata, que a los portugueses les interesó sobremanera mantener siempre. Entonces, el Atlántico Sur fue claramente, en ese entendimiento entre las dos potencias más importantes de la época, español, sin ninguna duda. Y ni el ambicioso Portugal intentó nunca avanzar sobre el Atlántico Sur, la porción más meridional del Atlántico. Al punto que incluso las navegaciones de circunvalación de los portugueses, en Portugal podría haber intentado avanzar en el estrecho de Magallanes, acuérdense quién era Magallanes, en pasaje Drake, acuérdense quién era Drake, por algo se llaman, tienen estos nombres, todos los pasajes que unen el Atlántico con el Pacífico. Lo que quiero que quede claro entonces es que en el momento del descubrimiento y en el momento de la atribución inicial de territorio y del reparto inicial de territorio, los dos actores no principales, los únicos dos actores que existían en el escenario internacional acordaron esto. Y en ese primer acuerdo, Malvinas queda claramente en el territorio español. Y nunca iba a ser cuestionado esto por Portugal. ¿Cuándo aparece? Todo esto, a lo mejor me olvidé de decir, conviene aclararlo, es porque el principal título que tenemos nosotros en nuestra discusión con Inglaterra es el ser herederos de los derechos que tenía la corona española. Por eso en esa analogía con la disputa por un terreno en el derecho interno, decimos, ay, ¿qué título tenés vos? Y mirá, yo heredé esto de mi tatarabuelo. Y se lo pasaron a mi abuelo, que se lo pasaron a mis padres y que me lo pasaron a mí. Nosotros estamos en esa situación. Nada más que tenemos un ocupa dentro de nuestra propiedad. Pequeño detalle. No sabemos cómo sacarlo, justamente. Un ocupa poderoso. Uno ocupa amigo del juez, de la policía, del gobernador, del presidente, armado hasta los dientes, que tiene un montón de armas y poderoso, que es cinturón negro de karate y no sé cuántas cosas más. Tenemos un ocupa poderoso, es un detalle a tener en cuenta. Poderoso, digo, en influencia y poderoso en fortaleza. Primer capítulo de la historia, entonces, las bulas papales y el Tratado de Tordesillas, queda claro que los títulos de esta época son claramente españoles, estaban indubitables. España, pese a que no ocupó en ese momento las islas, estaban atribuidas dentro del territorio que le correspondía al Imperio Español. ¿Qué pasa después? Empiezan a aparecer, comienzo del siglo XVI, Inglaterra empieza a tener, se consolida la política interna inglesa, acuérdense, Enrique VIII, Isabel I, consolidan un poder marítimo importante los ingleses y lo mismo pasa con Francia. Y entonces empiezan a aparecer otros dos actores y después va a aparecer Holanda. La aparición de Inglaterra y de Francia en el contexto internacional y fundamentalmente en la aspiración a controlar el poder marítimo es fundamental en esta historia. Los ingleses primero y los franceses a continuación se convierten también en actores fundamentales de esta historia. Y lo primero que hacen es desconocer la autoridad del Papa.
el Papa no es nadie, aún el rey católico de Francia. El Papa no es nadie para andar dando territorio. Y este cuestionamiento a la autoridad papal, como lo estudiamos en la evolución, se hace un valor entendido. Bueno, pero si la autoridad del Papa no existe en este territorio, ¿cómo hacemos para repartirnos los territorios? ¿Cuál es el título? Que es lo que vieron cuando estudiaron las reglas de la ocupación. ¿Cuál es el título por el cual un Estado puede adquirir territorio? Y entonces empieza a elaborarse la regla del descubrimiento. El que descubría un territorio supuestamente adquiría derechos sobre él. O sea, yo llegaba, avistaba un territorio, y el problema ahí empieza en ¿y cómo lo probaba? Vamos a ver qué pasó cuando la regla fue el descubrimiento con respecto a Malvinas. ¿Y por qué le digo yo cómo lo probaba? Si nos pusimos de acuerdo en que el que descubría tenía derechos sobre el territorio, y estamos conversando entre abogados, sí, bueno, ¿y cómo me probás que vos descubriste? ¿Cómo se podía probar en esa época donde no había imágenes satelitales, no teníamos satélites orbitando alrededor de la Tierra y mirando todo lo que hacemos las 24 horas del día? Todas las expediciones estas tenían a bordo, obviamente, aparte del consabido sacerdote, un escribano y 1, 2, 3 cartógrafos importantes. Entonces, el tema era dejar sentado en un documento, en un mapa, cuál era la ubicación exacta del territorio que yo descubrí y en qué fecha lo hice. Y por eso son tan importantes como documentos probatorios, además de como documentos históricos, obviamente, como documentos probatorios jurídicamente, de que el descubrimiento fue hecho por España, toda una serie de mapas que vamos a ver rápidamente a continuación, porque si no vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Avanzamos, Galucci, en las imágenes del 17, ven ahí, ¿quién descubrió? Ahí tenemos una lista. Esta lista es puramente ejemplificativa. Ahí, si nos ponemos a revisar la historia, hay unos cuantos episodios más y unos cuantos navegantes más que se atribuyen el descubrimiento en nombre de España. Porque esto también hay que decirlo, ninguno de estos navegantes salía al mar por las suyas a ver qué pasaba en esas aguas. Todos estos navegantes estaban apoyados, financiados, respaldados política y económicamente por las potencias. Aquí tienen Américo Vespucio, saben quién es Américo Vespucio, Esteban Gómez en 1520, que es el más importante en realidad de la historia, Simón de Alcazaba en 1534, Francisco de Camargo en 1540, y hay unos cuantos más. De todos estos, el más importante es Esteban Gómez, que es un navegante que, como todos ustedes saben, se desprendió de la expedición de Magallanes justamente, y volviendo a Europa es el que más da cuenta más detallada de su descubrimiento y de todo lo que avistó y de todo lo que conoció, pudo ver y describió de las islas. Vamos más adelante, vemos todos los mapas rápidamente. Galucci, despierta. En todos estos mapas que están en las principales bibliotecas del
del mundo. Por eso les conté alguna vez, creo a ustedes también, siempre cuento lo mismo, la foto de atrás es como agradecimiento, le entregué mi libro al Papa Francisco por habernos permitido acceder a documentos realmente muy vigilados, custodiados en la Biblioteca Vaticana. Entonces, ¿qué prueban todos estos mapas? Que el descubrimiento lo hicieron los españoles, porque todos estos mapas, aún, a ver, por ahí el de, que tienen acá a la izquierda, a ver si podemos ampliar el de Piris Reis, como leen ahí a la derecha, mapa de Piris Reis. Piris Reis era un navegante otomano, turco. El almirante, piensa en el poder naval que tenía Turquía en la época. Estamos hablando de la potencia, en ese momento, enemiga de los estados europeos, pero con un poder naval importantísimo. En ese mapa de la derecha se hace una comparación, mejor dicho, para que miren lo bien que estaba descrita. Si miramos el contorno de esta foto satelital del continente americano y lo comparamos, el trabajo este está hecho de los puntos, comparando los puntos del mapa dibujado en 1513. Imagínense, con los instrumentos técnicos y científicos que había en 1513, la fidelidad que tiene el mapa de Piris Reis con respecto al territorio que hoy podemos verlo tranquilamente desde un satélite y fotografiarlo. Una precisión espectacular, pero miren la precisión que tenía el mapa, en este caso, el mapa de Piris Reis. Como esto, hay muchísimos mapas, avanzamos. El tema es fundamental que en todos estos mapas, mejor dicho, que todos estos mapas son españoles o de navegantes al servicio de España, o como en el caso de Piris Reis, gente que no estaba vinculada. No hay mapas ingleses del siglo XVI. ¿Estamos? Esto es lo importante. Cuando el descubrimiento era la regla, al descubrimiento está probado, lo hicieron los españoles o navegantes al servicio de España, pero no los ingleses. Avancemos rápido porque hay una serie no vamos a entrar porque si no nunca vamos a llegar. Me interesa ¿Querés que vaya ir al mapa donde están las fechas de los vamos a la ocupación efectiva. Primera regla, entonces, las bulas papales le correspondieron a España. Los tratados entre las potencias más importantes de la época, Portugal y España, le reconocieron a España. Cuando la regla fue el descubrimiento, está recontra probado que al descubrimiento lo hizo España. A poco digo, ¿no? 100 años después del tema del descubrimiento, cuando empezaron justamente a aparecer otras potencias y se empezó a armar la disputa, ahí nomás. No, antes. Cuando se empezó a armar cuando las otras potencias empezaron también a navegar, 1500 y pico,
1530, 1550, 1580, empezó a llegar, a navegar efectivamente por todo el mundo, Inglaterra, empezó la disputa de los mapas. ¿Qué pasaba? Venía yo con mi barquito, descubría una isla, dibujaba la isla esa, volvía a Europa y le mostraba a todo el mundo, aquí está el territorio que yo descubrí en tal fecha. Y entonces salía otro así, no, pues yo a ya lo mire, acá tengo un mapa de 3 años antes, yo también lo vi, lo descubrí, asenté, bajé, acá están las actas notariales con el escribano de a bordo, con el cura de a bordo, hicimos una misa, etcétera, etcétera. Entonces se llegó a la conclusión de que el mero descubrimiento no servía como título porque empezaron a aparecer varias opciones de descubrimientos en distintas fechas que era muy difícil probar quién había llegado primero, cuándo y cómo. Entonces empezó a tomar la regla primero de la ocupación y que rápidamente también se cuestionó porque si la ocupación era... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, doctor. Sí, no sé, a mí se me oscureció la computadora, no sé si ustedes me seguían viendo. ¿Sí Sí, o no? sí se lo veía, Sí, doctor. se lo ve, doctor. Porque, ¿Ve por qué es tan peligroso este aparato? Yo estaba convencido que se apagó del todo. Ahí que reanudo mi Facebook. ¿Cómo lo hago? Me reanudamos entonces. Ahí creo que enderecé el tema. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, se lo escucha. Bueno, ¿dónde quedamos? Le decía que no sirvió la regla del descubrimiento, llegamos a la ocupación y después rápidamente también a la regla de la ocupación efectiva, porque lo que se comprobó es que así como todo el mundo pasaba por la isla, por el territorio, lo marcaba en el mapa y seguía viaje, cuando dijimos no, hay que ocuparlo, bajaban al territorio, hacían la escena esa que vemos en todas las películas y los grabados del conquistador, dándole unos espadazos al tronco fundacional, haciendo una misa y seguían viaje. Esto, la ocupación transitoria o la ocupación ficticia, como se le llamó,
se declaró insuficiente para generar títulos para la adquisición de territorios y se requirió la ocupación efectiva. O sea, esto es llegar, bajar, establecerse, hacer toda la escena esa del acto fundacional, pero después dejar una población efectiva, dejar un número importante de personas que se quedaran en el lugar, habitaran el lugar y generaran una ocupación efectiva. Esta era la única manera de adquirir territorios. Entonces, tenemos en la historia de nuestros títulos que cuando al reconocimiento sobre la titularidad de un territorio lo daba el Papa, nosotros, España tenía las bulas papales, perfeccionadas con el consentimiento de la otra potencia marítima de la época, Portugal, a través del Tratado de Tordesillas. Cuando el título fue el descubrimiento, está comprobado por todos los planos existentes en todos los repositorios del mundo, que el descubrimiento fue obra de los españoles. Y cuando se requirió, ya siglo XVII, la ocupación efectiva, tenemos la historia ya mucho más reciente de la ocupación real de las Islas Malvinas. ¿Quién es el que ocupa por primera vez y realmente las Islas Malvinas? Un señor llamado Antoine de Bougainville, un francés. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Francia ahí? Francia, en esa carrera imperial, que ahora vamos a ver rápidamente la evolución del imperio inglés, perdió la guerra de los 7 años en América del Norte. Si vieron, yo siempre les hago acordar, si no vean, la película El Patriota, la película de Mel Gibson, que hace del personaje central, un inglés que pelea contra los franceses, que es un héroe de guerra y que después sus vecinos, sus hijos quieren sumarlo a la revolución por la independencia de los Estados Unidos, y él, pese a haber sido un héroe de la guerra anterior, no quiere saber nada. Se ve, digamos, el trasfondo de la película también, los traumas de guerra. Bueno, después termina, pero lo interesante de la película es que da una referencia al muy grave, fíjense que Guerra de los 7 años, duró esos 7 años, por las posesiones inglesas y francesas en América del Norte, la frontera de lo que hoy es Canadá y Estados Unidos. Y la ganaron los ingleses y los franceses fueron prácticamente expulsados de América del Norte. El señor Antoine de Bougainville, con mucha visión, le propone al rey de Francia y al gabinete francés, y finalmente los convence, de traer toda esa gente que había estado en Acadia, en colonias francesas en América del Norte, traerla a América del Sur, traerla a unas islas muy parecidas en clima, en situación geográfica, salvando obviamente la diferencia, que aquello era proximidad al Polo Norte, esto es proximidad al Polo Sur, pero el clima era parecido, mar, frío, etcétera, etcétera. Estas personas ya estaban adaptadas a ese clima, y aquí no vimos todas las diapositivas anteriores. En ese momento, estamos hablando de segunda mitad del siglo XVII, XVIII, había clara conciencia de la importancia geoestratégica de Malvinas, sobre todo a partir de la circunvalación hecha por el almirante Anson. Lo pasamos de largo al pobre Anson,
pero si no, vamos a hablar una hora más, que fue el primero que circunvaló, a ver, con visión, aparte de Drake, que lo había hecho, y otros navegantes que también lo habían hecho, este lo hizo con una visión geopolítica y geoestratégica muy particular. Y destacó, es el primero en destacar y en hacer llegar al Parlamento y al gabinete de la corona inglesa una noción clara de la importancia geoestratégica que tenían las islas para el proyecto inglés de desarrollar un control absoluto de todos los mares del mundo. Por eso es que, habiendo estado peleando con los franceses, la guerra de los 7 años, yo le estoy contando, hice referencia exclusivamente a la paz americana de la guerra. En realidad, podríamos decir que esta fue una guerra también mundial. Se peleó en América del Norte, se peleó en alguna parte de las costas africanas, se peleó en Extremo Oriente, se peleó en todo el Pacífico, en las colonias que tenían y disputaban, en todos los territorios que disputaban en ese momento Inglaterra y Francia. Y la ganaron los ingleses, con lo cual los ingleses quedaron en una posición privilegiada para ocupar prácticamente y dominar todos los mares del mundo. El señor Bougainville, a quien le tenemos que agradecer la genialidad, le dijo al rey de Francia, mire, si no nos apuramos, tenemos la posibilidad, estas islas son de los españoles, él era consciente de eso, pero los españoles, algo que les va a sonar, son bastante indolentes y no ocupan el territorio. Ocupémoslo nosotros y fundemos, hagamos en el sur lo que no pudimos hacer en el norte porque nos echaron a patada los ingleses, hablando muy rápidamente. Perdimos la guerra con Inglaterra, perdimos las colonias en América del Norte, hagámosla en América del Sur. Están estas islas y está todo el extremo sur del continente americano prácticamente deshabitado. Y España no le presta atención. Esto está en los documentos de Bougainville a la corona francesa. La corona francesa siente, y tan es así que, como está ahí, están leyendo ustedes, fíjense, el 2 de febrero de 1764, eso quería decir, el señor Antoine de Bougainville funda Port Louis, en homenaje a Luis XIV, le pone Puerto Luis a lo que hoy es Puerto Argentino. ¿Qué pasó? España protesta. Se enteró España de esto, obviamente. ¿Por qué se enteró? Porque el señor de Bougainville tuvo que hacer base en Montevideo, ¿verdad? 1764 todavía no existía el Virreinato del Río de la Plata, que acuérdense ustedes, fue creado recién en 1776, cuando lo mandaron a don Pedro de Ceballos como virrey. Pero el gobierno de Montevideo, obviamente, averigua, no era que llegaban todos los días 50 barcos, que era esta enorme expedición que traían los franceses. Varios barcos con mucha gente, informa y España se entera de inmediato del establecimiento de una colonia francesa en las Islas Malvinas, que desde entonces, ¿por qué se llaman Malvinas? Porque la gente esta que trajo Bougainville era de Saint-Malo, malvinenses, y de ahí quedó Islas Malvinas, después Malvinas. España protesta. Gracias a Dios, coyuntura también, suerte de la época, España y Francia eran aliados en ese momento contra Inglaterra, tenían una unidad de los Borbones muy, muy particular, y el rey francés, esto es lo importante, les reconoce, la monarquía francesa les reconoce a la monarquía española, el rey de Francia les reconoce al rey de España, que estas tierras son suyas. Y se las devuelve.
convienen en desarmar la colonia, es más, convienen en darle libertad a los colonos en quedarse bajo la soberanía del rey de España, en pasar de ser súbditos del rey de Inglaterra, perdón, del rey de Francia, a ser súbditos del rey de España, que por otra parte eran íntimos aliados en ese momento, además de parientes. E incluso algunos colonos aceptan y se quedan a vivir en Malvinas. Otros se van cuando se levanta la colonia francesa y se convierte en colonia española. Este es un momento, de nuevo, histórico y jurídico muy importante. ¿Por qué? Porque las tres potencias marítimas más importantes de la época, dos de ellas se ponen de acuerdo en que el territorio ocupado por una de ellas en realidad pertenece a la otra, y la que ocupó le reconoce expresamente los derechos que tiene la otra. O sea, Francia reconoce expresamente los derechos que tiene España. Esto no es poco, dándose de discusiones sobre el dominio, tener el reconocimiento expreso de una potencia que la otra potencia es la verdadera titular de los derechos es importantísimo. Y este es otro antecedente en favor de España. Ahí mismo, avancemos. Paralelamente, si ustedes ven, en 1765, John Byron, un inglés, había desembarcado en la otra isla y fundado, un año después prácticamente de los franceses, fundado Puerto Egmont. ¿Qué pasó con esa población inglesa? La historia es larguísima e interesante y parece de la Argentina contemporánea. Si uno estudia y analiza pormenorizadamente las comunicaciones, la comunicación a Buenos Aires, la comunicación a Montevideo, las discusiones entre Buenos Aires y Montevideo para armar una expedición, finalmente todas las dificultades que tuvo Bucareli para armar la expedición y la decisión que tuvo y el coraje que tuvo para hacerlo. Bueno, para hacerla corta, la historia termina en 1770, tropas mandadas, una expedición naval mandada desde Buenos Aires, desaloja a los ingleses por la fuerza, sin que haya habido una batalla, pero sí la amenaza del uso de la fuerza, logra que los ingleses que estaban en Puerto Egmont desalojen y se retiren de las islas. Este es otro antecedente importante de recuperación del dominio frente a una situación de usurpación de los ingleses. Los ingleses lo que resolvió muy bien Bucareli en América se resuelve muy mal en Europa, y entre Madrid y Londres acuerdan una devolución parcial porque había una amenaza de guerra total en el continente europeo, y entonces con una salvedad hecha de que no perjudicaba los derechos de España al territorio, España le devuelve parcialmente con la reserva, como dice ahí en el tratado, de que no perjudica en modo alguno la cuestión de derecho anterior de soberanía sobre las Islas Malvinas. Como vemos, los ingleses vuelven por un periodo muy corto de tiempo y van a abandonar, seguimos con la próxima, definitivamente en 1774 Puerto Egmont, dejando en un
parcial, un alumno puso una lápida. No era una lápida, era un monolito donde reivindican de alguna manera la soberanía inglesa, pero abandonan en 1774 definitivamente las islas. Con esto se termina, digamos, la etapa colonial. Desde aquí en adelante, España es dueña y absoluta y reconocida por todas las potencias, por Inglaterra, por Francia, por Holanda, por Portugal, la soberanía española sobre el Atlántico Sur y especialmente sobre las islas del Atlántico Sur. Así vamos a llegar ahora tenemos el mapa de las expansiones inglesas. No. No, anterior, volvamos atrás. No volvamos atrás, Galucci. Ahí con la 52. Ahí. La 53. Para que este mapa que dice colonización europea de América, es bueno que lo tengan para tener idea de lo que verdaderamente estaba ocupado y de la presencia europea en América. Fíjense lo que realmente tenían los ingleses en América. Fue con fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, cuando se independizan las colonias inglesas en América del Norte. Lo que tenían en América del Norte los ingleses, eso en rojo, lo que tenían los franceses, efectivamente, lo que tenían los españoles en amarillo y lo que tenían los portugueses, una franja importante en todo lo que hoy es Brasil prácticamente, sobre la costa del Atlántico. Y como el centro de América del Sur, como todo el norte de América del Norte y como toda la Patagonia prácticamente, no estaba ocupada por las potencias europeas, por los imperios coloniales. No tenían un control efectivo de todo este territorio. Por eso es tan importante entender que esta es una discusión de abogados, esta es una discusión acerca de los títulos que figuraban muchas veces en los papeles, porque las ocupaciones se daban en puntos muy precisos y reducidos. Por eso también, obviamente, era mucho más fácil decir, tomé posesión y ocupo efectivamente una isla y no, por ejemplo, toda la Patagonia. Por eso también va a ser importante, aunque una posición se critica obviamente a la doctrina Monroe como un instrumento de dominación de Estados Unidos en el continente americano. Por el otro lado también, la doctrina Monroe, como ya lo dijimos, sirvió de freno a la colonización de otros espacios en América del Sur que estuvieran desocupados o no ocupados efectivamente por los gobiernos. Porque ahí viene lo que vamos a considerar ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1810? ¿Qué pasó después de 1810?
que controlaban los gobiernos revolucionarios. ¿Qué jurisdicción efectiva tenían los gobiernos revolucionarios? ¿Qué jurisdicción efectiva tenía la primera Junta de Gobierno y los sucesivos gobiernos de Buenos Aires? Y hasta ahí nomás. Acuérdense que hasta la primera campaña del desierto que hace Rosas, y después la campaña de Roca con todas las críticas que le hacemos a Roca, en realidad el gobierno de Buenos Aires no controlaba nada del sur. Bien pudo haber venido una potencia europea, cualquiera de ellas, con un ejército pequeño, y ocupar la Patagonia. Que estaba absolutamente indefensa. El gobierno de Buenos Aires, vamos a repasar nuestra historia, los sucesivos gobiernos de Buenos Aires siempre fueron débiles. Tuvimos, gracias a Dios, tuvieron la fuerza necesaria, discusiones, con todas las internas que no vamos a repetir ahora, de apoyar, financiar la decisión política de financiar las campañas de San Martín y la posibilidad de lograr la independencia. Pero posibilidad de avanzar hacia el sur y ejercer un control efectivo y llevar gente y desarrollar establecimientos manejados desde Buenos Aires, muy poca, absolutamente casi nada. Entonces, por eso es importante la doctrina Monroe, porque puso un freno a las potencias europeas. De hecho, si les interesa, hay un episodio interesante de un francés, Antoine I, que se declaró rey de la Araucanía y de la Patagonia, y terminó primero preso y después internado en un loquero en Chile y después liberado, que se declaró supuestamente con el apoyo francés rey de la Patagonia, pero esto fue un poco después, en 1860. Pero fundado en la razón de que los gobiernos de Buenos Aires y de Santiago no tenían control efectivo sobre ese enorme territorio. Entonces, nos independizamos de España y en todos los tratados que empezamos a firmar entre nosotros, a partir de 1819, fundamentalmente por inspiración de un revolucionario y un jurista importante al que no se le suele dar tanta la trascendencia que tiene, Bernardo de Monteagudo, que trabajó con San Martín y que trabajó con Bolívar, y que fue uno de los impulsores de los tratados entre las nacientes repúblicas americanas, y en todos ellos se puso la famosa cláusula del uti possidetis iuris de 1810. ¿Qué es el uti possidetis iuris de 1810? ¿Ustedes ya estudiaron reales? Pregunta a los alumnos. No, profesor. ¿No estudiaron reales? Nada. ¿A qué civil llegaron a contrato nomás? Ya me perdí yo en los nuevos programas de derecho privado. No saben, pero romano tampoco dieron. El nuevo programa, el de 2017, no tiene romano. No tiene romano, o sea que no tiene romano donde uno estudiaba esto y todavía no dieron reales. ¿Juran todos que no dieron reales? ¿Se fueron todos a dormir? Caluchi, revisá el acta de presente. Estamos escuchando. ¿Están escuchando todos? Bueno. Sí, Todavía todavía no dimos reales, profe. Dicen que hay 29, vamos a creerle. Cuando vean reales, van a ver que esto, uti possidetis iuris,
A ver si puedo resumirlo, porque esto es difícil. Si no tienen, antes por lo menos le podíamos decir, ya lo vieron en romano. Ahora si no vieron romano, digamos que de esto no vieron nada. Cuando estudien romano, van a ver que, cuando estudien romano, miren la pavada que cuando estudien reales, el dominio, los derechos reales reconocidos, el dominio es, digamos, el derecho perfecto. El que tiene el dominio tiene la posesión de la cosa y tiene el título. ¿Sí? Yo tengo un terreno y tengo el boleto de compraventa, la escritura, la inscripción en el registro, tengo todos los papeles. ¿Sí? Eso es el dominio. Pero puede ocurrir que solo tenga la posesión. Peor, puedo tener solamente la tenencia. Si yo alquilo un inmueble, ¿tengo derecho a estar en ese inmueble? Pregunta. Alquilo una casa, Sí, ustedes sí, 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 sí. vuelven al departamento, hay un micrófono ahí que suena abierto. Vuelven al departamento que están alquilando. ¿Puede venir el dueño y decirle, no, no, ustedes acá no entran más? No, ¿Sí o no? No. no. ¿Por qué? Porque están alquilando, pagan, tienen la tenencia. ¿Qué significa tener la tenencia de algo? Tener el uso y el goce de la cosa, pero reconocer en otro la propiedad. Ni el dueño los puede sacar a las patadas a ustedes, ni ustedes se pueden hacer los dueños. No pueden pretender ser dueños del inmueble que alquilan, ¿sí? Ni quieren. Bueno, eso es tener la tenencia. Uno tiene una cosa, tiene derecho a tenerla, pero no a ser su dueño. Distinta es la posesión. En la posesión, el que tiene la posesión, tiene la cosa, el corpus, van a ver después, y tiene el animus, que estamos hablando en terminología latina. O sea, el deseo de comportarse como dueño de la cosa, pero no tiene el título. Esto es la posesión. Tiene el corpus, tiene el ánimo, me faltan los papeles, me falta el título. Desde el derecho romano van a estudiar el pretor, es el que ya estudiaron cuando hablamos de derecho de gente, el pretor peregrino. Bueno, el pretor es el juez romano. Capaz que algo vieron en procesal, los interdictos posesorios del derecho romano, el interdicto de poseer, o sea, el trámite jurídico por el cual el juez le reconocía al poseedor, al que tenía el corpo y tenía el ánimo, el derecho a seguir poseyendo la cosa, se sintetizaba en la frase esta uti possidetis ita possideatis. En mi latín no muy bueno, que traducido al correntino sería: así como poseéis, tenéis derecho a seguir poseyendo. Esta era una protección para el poseedor de buena fe. ¿Estamos? Para el que tenía la cosa, se comportaba como dueño y otro venía a querer sacárselo. Bueno, con, algunos dirían, medio una burrada, y otros dirían con una genialidad política, Monteagudo y algún otro inventaron la fórmula del uti possidetis iuris, o sea, lo que poseemos de derecho, al habernos independizado de España. ¿Cuál era el razonamiento? Todo esto, toda América del Sur era española. Echamos a los españoles que eran los que tenían todos los títulos estos que nosotros estuvimos mencionando recién. Las bulas, los tratados entre las potencias europeas como el de Tordesillas, todos los otros que no estudiamos ahí que están enumerados, el de Nootka, los 28 tratados entre Inglaterra y Francia y España y Portugal
reconociéndose mutuamente derechos. Todos esos tratados son un acervo jurídico importante, que les reconocían a España, por ejemplo, ser la dueña absoluta, soberana de todo lo que era el virreinato del Río de la Plata. Muy bien. Ahora, 1810, nosotros nos independizamos de España, cortamos los lazos con España. Creamos una nueva entidad jurídica, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata se declaran herederas de lo que por derecho tenía España, aunque no lo estuviera ocupando efectivamente. Esta es la genialidad jurídica de los que inventaron la fórmula esta del uti possidetis iuris. Yo declaro que heredo todo lo que mi antecesor tenía por derecho, aunque no lo ocupe. Aunque no lo ocupe. Cosa muy importante para la época. No teníamos capacidad de ocupar toda la Patagonia. Pero nos declarábamos dueños de toda la Patagonia porque éramos sucesores de España. Somos sucesores de todo lo que España tenía. Y si ustedes, las potencias europeas, les respetaban este derecho a España, nos tienen que respetar a nosotros. Esto vino a ser convalidado, que es lo importante también, por la doctrina Monroe. Que dijo, los estados independientes, los estados americanos son definitivamente independientes y las potencias europeas no tienen derecho a intervenir en ellos. Cualquier intervención de las potencias europeas en el continente americano va a ser considerado un acto inamistoso por los Estados Unidos. Importante esta declaración del gobierno de los Estados Unidos para los derechos de las recién nacidas repúblicas americanas. ¿Estamos? Por eso recuerden, cuando hablamos de la doctrina Monroe, dijimos la doctrina Monroe contribuyó a frustrar la experiencia de la expedición que estaba armando la Santa Alianza. O sea, impedir que España recupere sus colonias. Caso distinto es el de Inglaterra. Inglaterra nos ayudó a independizarnos para debilitar el poder español y para tener nuevos mercados, nuevos socios y, si es posible, nuevos territorios. ¿Quién le puso un freno a la vocación inglesa y a la aspiración inglesa por adquirir más territorios? La declaración política de los Estados Unidos. La verdad que si pensamos en nuestro poder en ese momento, no teníamos ningún poder como para enfrentar militarmente a Inglaterra. Vamos a ver cómo se expandió Inglaterra. Vamos a hacer una pausa aquí y en 15 minutos continuamos. Estamos a fines del siglo XVI, de los 1500, Inglaterra empezó su expansión marítima mundial y vamos a mirar en este mapita, en este trabajo que hicimos en la cátedra hace unos cuantos años ya, cómo se expandió en 200 años hasta dominar el mundo. Y lo que tenemos que entender, la intención de esto es que Malvinas es nada más que uno de los múltiples puntos que tuvo el Imperio inglés para su expansión imperial. ¿Ven? Todos los puntitos esos en todos los océanos, aparte de los que están en tierra firme. Como esta es la base del poder inglés. Veamos rápidamente, cronológicamente, cómo se expandieron. Terranova, Virginia, 1587, Barbados en 1620,
Santa Lucía en 1633, Jamaica en 1655, Santa Elena en 1659, Trinidad y Tobago en 1707, Gibraltar en 1713, Bahamas en 1718, India en 1757, toda la India, ¿no? Dominica en 1763, Australia en 1770, Malvinas en 1765, dijimos la primera vez, y después definitivamente en 1833, Georgia y Sandwich del Sur en 1776, Guayana en 1796, Tasmania, acuérdense del Desmonio, en 1803, Malta en 1814, Diego García y Mauricio, todo un episodio colonial en 1814. No sé si de los últimos, bueno, y Malvinas 1833. Malvinas es uno de los últimos. Fíjense cómo Nueva Zelanda también. Bueno, esto es idea, vamos al otro mapa, Galucci, al ya consolidado. Esto para tener una idea, al mapa del Imperio Británico ese completo. Aunque en este también se puede ver, ¿no? Todo lo que está en fucsia, rosadito, pálido. Sí, porque tengo que dejar de compartir y buscar el mapa y compartirlo de vuelta, pero no tengo. No, la otra, en la misma diapositiva, ¿no? El otro cuadro. El que sigue. Espérame. Bueno, no importa, sigamos. Esto apunta a que justamente Inglaterra, esta es la etapa en la que Inglaterra se apodera de Malvinas, acá está. Fíjense a lo que llega Inglaterra, a dominar, esto es fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, antes de la Primera Guerra. Lo que dominaba Inglaterra, en todo el mundo. Y Malvinas es una parte, uno más de los puntos de apoyo de ese enorme imperio inglés. Y uno de los puntos más importantes y más necesarios, porque estaba justamente hasta que se construyó el Canal de Panamá, en el punto de control de la navegación y del paso del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Punto de reabastecimiento, de aprovisionamiento, de reparación de las naves y de control militar, sobre todo, y estratégico, de un paso clave para la navegación comercial y para también el control militar. Por eso Malvinas era un punto importantísimo para el Imperio Británico. Vamos rápidamente a eso que esta semana estuvimos hablando justamente del Día de la Soberanía. Veamos los actos de posesión que hizo ya el nuevo Estado revolucionario, las Provincias Unidas del Río de la Plata, para consolidar eso que dijimos se estableció en el último Siete Iures de 1810. El otro día se conmemoraron los 200 años, el 6 de noviembre, de la ocupación efectiva por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata de las Islas Malvinas. Lo nombraron gobernador al capitán Jewett, que al mando de la fragata Heroína llegó a las islas, ocupó en nombre de el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hizo la ocupación efectiva, declarándonos herederos de España y notificando a todas las potencias de la época, especialmente, hay unos documentos de un señor llamado James Weddell de Inglaterra, que estaba allí representando al gobierno del nuevo Estado, sucesor
de la corona española. Esto fue consolidado con la designación de Pablo Areguatí primero y después definitivamente, como todos saben la historia, la designación de Luis Bernet en 1829, el episodio de Bernet que se pone firme y captura a ingleses y a norteamericanos, fundamentalmente el conflicto, saben, es con Estados Unidos, por la captura de una nave que estaba pescando en terreno prohibido, de la realización de un juicio de presas que se hace en Buenos Aires, la protesta del cónsul de Estados Unidos y la aparición de una armada de Estados Unidos que destruye las instalaciones de Puerto Argentino y desaloja a la población civil que estaba allí. Esto fue el 28 de diciembre de 1831. Perdón, me estaba trabucando con la fecha. ¿No tenés esa fecha ahí, Galucci? En diciembre de 1831, por intervención armada de la fragata Lexington de los Estados Unidos, se destruyen prácticamente las instalaciones de Puerto Argentino. Y en enero de 1833, Inglaterra ocupa definitivamente, usurpa definitivamente las Islas Malvinas. No, ahí ya te fuiste. Después de eso, ahí está. 1820, lo que yo le decía, el gobierno de Buenos Aires toma efectivamente, después designa comandante a Pablo Areguatí, otorga concesiones de pesca, y el 10 de junio, una fecha emblemática también, de 1829, por eso el 10 de junio se celebra el Día de la Reivindicación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, el decreto de Martín Rodríguez del 10 de junio de 1829 designa comandante militar a Luis Bernet. Estos incidentes que yo le conté, en 3 de enero de 1833, la fragata Clio toma posesión definitiva en nombre de los ingleses. Y ahí comienza una larga protesta argentina, que no la vamos a reiterar aquí porque se va a ir demasiado tarde. Argentina protestó permanentemente sobre esta ocupación inglesa. Y el reclamo cobra nuevo sentido, justamente, que es la parte que nos interesa en el derecho internacional actual, a partir de la creación de Naciones Unidas y a partir dentro de Naciones Unidas del Comité de Descolonización, conocido como el Comité de los 20. En el Comité de Descolonización, esto está, creo que ya le dije, muy bien explicado en Podestá Costa Ruda, por el hecho, además, de que el doctor José María Ruda fue el representante argentino en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y en la Asamblea General de Naciones Unidas, para lograr el dictado de la Resolución 2065, que es lo que ustedes tienen que dominar. Así como tienen que dominar, ya dijimos también, la 1514. ¿Se acuerdan de la 1514? La 1514 que se dictó en el año, no sé si tenemos ahí las resoluciones, Galucci. El trabajo de exámenes fundamentalmente sobre la resolución 1514, la resolución sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y sobre la resolución 2065, es el hito fundamental que marca los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué? Sobre la 1514 no vamos a explayarnos tanto porque ya
la explicamos y hablamos de ella el otro día. En 1960 el proceso de descolonización estaba un poco frenado y la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, le da un impulso esencial al proyecto ratificando el principio de autodeterminación de los pueblos, sosteniendo que la sujeción de los pueblos a la dominación y explotación extranjera es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, contrario a los derechos humanos fundamentales y sobre todo pone en peligro la paz y la seguridad internacionales, que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Ahí está, José Balucci, que fundamentalmente la falta de preparación en el orden político y económico, a ver si podemos avanzar, social o educativo, no puede servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. Estos son los considerandos de la 1514, lo que le está poniendo ahí en pantalla. Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus manifestaciones. Y viene lo que le digo. Pero eso es poner fin rápida e incondicionalmente. Y acuérdense, fundamentalmente en esto, vamos al punto 6. Si tenés ahí Galucci, el punto 6 que dice: todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Este es el punto clave por el cual Inglaterra no puede aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos a los kelpers, o mejor dicho, por el cual los kelpers no se pueden poner en la categoría de pueblos con derecho o de pueblo con derecho a la libre determinación. Porque esta resolución, todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la libre determinación, están hechas, tienen como sujeto a los pueblos que fueron víctimas del colonialismo. Y los kelpers en realidad son parte de los victimarios, son el instrumento que tiene Inglaterra para seguir manteniendo la situación colonial. ¿Se entiende? Esto es lo que hay que tener en cuenta del panorama jurídico actual. Por un lado, el mandato de toda la sociedad internacional de terminar con el colonialismo. Como sujeto de la liberación de los pueblos, son los mismos pueblos, pero los pueblos sometidos al régimen colonial. No la parte o una parte del pueblo que fue el que produjo el hecho colonial, que son los kelpers. Entonces, esto es muy importante. Y fundamentalmente todo lo que dice la 2065. La 2065 es un hito fundamental porque Argentina logra, después de muchos años de trabajar en el comité, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto es, la totalidad de los estados que formamos parte de Naciones Unidas, por primera vez reconozca oficialmente que existe un conflicto acerca de la soberanía sobre las islas. Esta es la clave, que es lo que no quiere reconocer Inglaterra. Hay un conflicto acerca de la soberanía
de las islas. Una parte importante es también que la resolución esta, a partir de esta resolución, se empiezan a utilizar las dos denominaciones. La resolución dice, habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas, Falkland Islands, o habiendo examinado la cuestión de las Falkland Islands, entre paréntesis, Islas Malvinas, teniendo en cuenta, como ven ahí, los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación respecto a la aplicación de la 1514, o sea, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y va a decir más abajo ahora, considerando que la 1514 se inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas sus partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra la situación de las Falkland Islands o Islas Malvinas. Y ahí viene lo importante, tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, acerca de la soberanía sobre las islas. Ahí es donde dice, invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de la situación respecto a la aplicación de la declaración, etc., para encontrar una solución pacífica al problema. Y ahí viene la otra parte importante, teniendo en cuenta, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la solución de la cuestión de soberanía? Teniendo en cuenta las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad?, y de la resolución 1514 de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas. ¿Y por qué le pusimos en el Power intereses en mayúscula, en rojo? Porque fue una de las discusiones fundamentales de las diferencias entre Argentina e Inglaterra. Argentina pretendió siempre poner intereses y Inglaterra pretendía poner deseos. Si se hubiera puesto deseos, si la palabra hubiera sido deseos, ¿qué es lo que había que hacer? Si la cuestión dependiera de los deseos, de los intereses, de los deseos de los kelpers, habría que ir a consultar a los kelpers, señores, ¿qué quieren ser? ¿Quieren seguir siendo súbditos británicos? ¿Quieren independizarse? ¿Quieren ser parte del Estado argentino? Esto si hubiéramos puesto deseos, ¿no? Esta discusión se dio y la Asamblea General, o sea, todos los estados del mundo, se pusieron de acuerdo en que lo que hay que respetar son los intereses de los kelpers. ¿Qué quiere decir esto? Como yo suelo decir para que nos entendamos. Tienen que negociar el Reino Unido y la República Argentina y resolver entre ellos la cuestión de soberanía. Pero tienen que respetar los derechos de los kelpers. ¿Qué quiere decir esto? Que no podríamos hacer, por ejemplo, aún poniéndonos de acuerdo, lo que hicieron los ingleses en Mauricio y Diego García, es decir, expulsar la población, agarrar a todos los kelpers y tirarlos al mar. Que se nos ocurre, no, está bien, Inglaterra nos reconoce la soberanía, pero a cambio de eso nos pide, vamos a poner una base militar conjunta, y como va a ser una base militar conjunta, no puede haber más población civil. Afuera, al agua, al mar, los kelpers. ¿Podríamos hacer eso? No. Tenemos que respetar los derechos, los intereses de los kelpers. Debiéramos o dejarlos seguir viviendo allí, indemnizarlos, lo que se entienda por intereses que manifieste esa población.
no de nuevo los deseos, sí los intereses. Los deseos son algo subjetivo, lo que cada uno quiere ser o quisiera ser, y muchas veces uno tiene intereses que se contraponen con los deseos. Uno quiere hacer una cosa que va contra sus intereses. La fórmula que se consagró y por la que se votó, la que decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas, es respetar los intereses de la población de las islas y no los deseos. Esto es lo importante y lo que marca, a partir justamente de la resolución 2065, el criterio con el cual se debe realizar la negociación entre el Reino Unido y la República Argentina, sin participación de los kelpers y teniendo en cuenta así los intereses de estos. Vamos a dejar aquí porque de nuevo se nos está por caer internet. A mí por lo menos, que recién se me cortó, está grave la cuestión. Ahora con el doctor Galucci vamos a ver si podemos conseguir un horario especial. ¿Cómo están ustedes en el transcurso de esta semana, miércoles, jueves, por ejemplo, para dar una clase especial a la semana, a la mañana? ¿A la mañana, doctor? A la mañana, de 9, 8, 9 de la mañana a 10, 11 de la mañana. Y en mi caso, por ejemplo, a partir del jueves. ¿Cómo? Que ya rendimos todos los finales esta semana. Ah, ya tienen Por lo menos finales yo esta rindo semana. toda la mañana. Exacto, miércoles, por ejemplo, rindo. A la mañana y a la tarde. Bueno. Y a la noche, después de las 9 del Perdón, otro día. yo te diría que sería lo Van a estar todas las aulas, si hay exámenes van a estar todas las aulas ocupadas también. Después de las 21 horas hacer el jueves, ¿por qué? Porque si hacemos o a la mañana o a la tarde se complica conseguir aulas. Bueno, Después de las 21 horas no hay problema. Quedemos como el otro día, jueves a las 21. Sí, yo creo que me van a permitir. Bueno, así va, Profesor, vemos todo lo... Sí. ¿le puedo hacer una consulta?